Bueno, buenas tardes, Yuridia, y gracias por compartir este espacio con nosotros. La idea es que hoy pudiéramos hablar de su experiencia como antiguo integrante de la Luz del Mundo y para que el espectador que nos esté viendo ahora pueda situarse un poco, quizás que usted misma nos explique quizás algo de su historia y de cómo empezó a entrar en contacto con la Luz del Mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo inicié con la Luz del Mundo, la conocí por primera vez a través de tres chicas. Mi madre había sufrido un secuestro en Tampico, Tamaulipas, de donde nosotros somos originarios aquí en México. Y cuando nosotros la recuperamos, ella pues estaba de alguna manera muy mal y quiso ella irse a vivir a Houston, Texas, con mi hermano el más pequeño. En aquella ocasión, cuando ella habló conmigo, me dijo que pues yo tenía que buscar la manera de salir adelante porque yo ya pues era grande, yo acababa de cumplir 18 años de edad prácticamente, así que ella me dijo que yo tenía que buscar esa forma de superarme, ¿no? Así que viajamos a la frontera con Estados Unidos, a Matamoros, Tamaulipas, y allí tuve la oportunidad de conocer a tres muchachas que estaban trabajando en los negocios de unos tíos. Eh, Empezamos a entablar cierta amistad durante esos días que yo estuve allí y mi madre se fue a Houston, Texas con mi hermano el más pequeño y estas chicas de manera inmediata cuando conocieron mi situación, que yo no tenía pues ninguna otra oferta, me invitaron a irnos a trabajar a Tijuana, pero antes de llegar a Tijuana, ellas tenían en mira hacer una visita a Guadalajara, Jalisco, así que de esta manera empiezo yo a conocer por primera vez cuando llegamos a Guadalajara lo que es hermosa provincia y es la primera vez en que yo empiezo a conocer pues el templo, todo lo que hay allí. ¿Tiene usted la sensación de que en esos primeros contactos se le presionó de alguna manera o cómo lo vivió usted? ¿Cómo lo recuerda? Sí tuve un poco de presión. Yo recuerdo que de pronto, pues no me sentía del todo a gusto, pero a la vez lo veía como que era una oportunidad que yo tenía porque, vuelvo a repetir, yo no tenía ninguna otra oferta. Sin embargo, aunque yo tenía ciertas dudas en cuanto a la fe, en cuanto a las cosas que se me estaban evangelizando, una vez que yo estaba en Guadalajara, Jalisco, pues honestamente los hermanos, las hermanas, como que no les parecía que alguien hiciera algún tipo de pregunta. Ellos nada más se concentraban en lo que ellos querían predicar y decir. Y algo que me llamaba mucho la atención era que su predicación consistía en tres formas muy particulares de predicar, que era destruir cualquier fe, cualquier pensamiento o conocimiento que uno tuviera de su fe, y después era empezar a un bombardeo hablando sobre la elección divina, y en tercero era la importancia de dar ofrendas. De otra manera, pues el Dios nunca iba a prosperar al hermano o a la persona que estaba dentro de la iglesia, pero sí hubo Hubo insistencia, hubo mucha insistencia. insistencia. ¿Y por qué cuántos años estuvo usted, Yuridia, en la Luz del Mundo? Bueno, yo llegué allí, ingresé en septiembre de 1990 y yo salí de la Luz del Mundo en el año 2009, así que son casi 20 Es años, mucho más o tiempo, sí, menos. sí, sí. En todos esos 20 años de vinculación con la Luz del Mundo, ¿cuál ha sido su experiencia? Diría que hubieron situaciones difíciles, situaciones de abuso o... Sí, sí. De hecho, cuando yo estaba soltera, una vez que empiezo yo a conocer la Luz del Mundo, que empiezo yo a deslumbrarme, algo que no me había pasado con otras sectas o con otras iglesias que había conocido de manera previa en mi juventud, pues yo me empiezo a encariñar, por decirlo de alguna manera, con los hermanos y las hermanas de allí, porque yo veía que mostraban pues mucha santidad, mucha Sí, sí, sí. perfección, y yo sentía que podía yo formar
parte de una familia espiritual de la luz del mundo. Sin embargo, existía por otra parte una ambigüedad, algo muy diferente, porque en el hogar donde yo estaba viviendo de soltera, pues había una familia, sobre todo una señora, una hermana de allí, esposa de un diácono en aquel entonces, ahora pastor, que me trataba muy mal, siempre me estaba corriendo, siempre me estaba diciendo que mi lugar no era comer en la cocina, sino que yo me fuera a comer parada perdón, que no era mi lugar comer en el comedor, que me fuera a la cocina, como que cosas por el la expulsaba a otro lugar, ¿no? Así es. Después tengo yo un noviazgo de 15 días y termino ese noviazgo, pero empieza una situación de insistencia, de acoso por parte de mi exnovio y él abusa sexualmente de mí. Entonces, cuando yo platico esta situación con una hermana, pero yo lo hablé siempre como tercera persona, que le había ocurrido a otra chica, alguien que yo conocía, pues ella me decía que seguramente pues había sido alguien que lo había provocado y que yo debería de quedarme callada, porque de lo contrario pues iba a ser un escándalo para la iglesia y que iba a ser una tristeza para el varón de Dios, así que callé. Y a lo largo de mi matrimonio, porque yo me terminé a final de cuentas casando con la persona que había abusado sexualmente de mí, pues a lo largo de mi matrimonio, el hijo de un pastor, de un incondicional de la iglesia La Luz del Mundo, pues sufrí lo que fue maltrato físico, hubo violencia intrafamiliar, infidelidades, hubo tortura, crueldad, y sus infidelidades eran no solamente con mujeres pues ya mayores, sino incluso con jovencitas de 13 años, y que por eso él tenía problemas en diferentes escuelas o en diferentes trabajos en los que él se encontraba, y que a veces sufría rescisiones de parte de él. O sea, tuve 3 abortos a consecuencia pues de los maltratos que él hacía conmigo. Fue una situación muy difícil, muy desgastante. Entiendo que muy dolorosa y muy traumática. Y ahora que me dice usted esto, claro, igual el espectador que nos esté viendo ahora pudiera pensar, bueno, igual es cosa de esta señora, ¿no? Que vivió esa situación particular, ¿no? Pero mientras usted me hablaba, pensaba también en otras mujeres que en el transcurso de estos años, y a propósito del juicio que hay ahora, que está en marcha, también han expresado cosas similares a lo que usted me está planteando, ¿no? Situaciones de abuso sobre la mujer. Yo no sé si en todos esos años suyos de vinculación ha podido ser o testigo o observadora o tiene conocimiento de otras situaciones en donde se haya abusado sistemáticamente de la mujer, ¿no? Así es, qué bueno que comenta eso, porque sinceramente esta es la intención de dar mi testimonio, para ayudar a muchísimas mujeres que yo estoy segura que están pasando por esta misma situación dentro de La Luz del Mundo, sobre todo, y seguramente en otros lugares, ¿no? En diferentes sectas, iglesias, pero en particular me enfoco en La Luz del Mundo por la experiencia que yo viví allí. Y sí, hubo casos muy similares, muy parecidos a los míos, y también de mujeres, de hermanas que estaban casadas con hijos de ministros y que estaban pasando exactamente la misma situación. Muchas veces los pastores, porque tienen cierto lugar, cierto privilegio, ejercen cierto tipo de abuso hacia con uno. Yo era la nuera y muchas veces me quitaban a mi hijo pequeño para llevárselo con ellos en contra de mi voluntad. O sea, yo muchas veces no quería que se los llevaran de vacaciones, y a veces se los llevaban hasta por un año. Incluso le llegaron a sacar un acta de nacimiento como si mis suegros hubieran sido los padres de mi hijo. Y situaciones de este tipo se repiten y se repetían muchísimo en La Luz del Mundo. Yo supe de varios casos, y era muy lamentable porque muchas veces se nos decía en el Ministerio de Honor y Justicia, los mismos encargados de grupos, que no fuéramos con las autoridades del mundo a decir algo porque íbamos a estar en desobediencia, que Dios nos iba a castigar, que esa era la cruz que nosotros debíamos de haber cargado, porque era lo que Dios quería para nosotros, seguramente con alguna finalidad. Y aparte porque no quería
siempre nos lo repetían, no querían que los medios se enteraran, Ah, no querían que fuera esto tristeza para el varón de Dios. ah, Entonces, en ese amor y en esa creencia que yo tenía y que muchas hermanas tienen dentro de la luz del mundo, o sea, con el varón de Dios, muchas veces nos quedábamos calladas ante este tipo de maltratos bueno, o de bueno, situaciones. y que además usted me dice que se silenciaba por una amenaza espiritual, ¿no? Así es, No, no sí. solo por salpicar, digamos, a la imagen de la luz del mundo, sino también bajo pretexto de que mejor callada porque si no caerá un castigo, ¿no? Así es, el mayor temor siempre fue ese, un castigo divino. Y aparte, honestamente, pues yo no tenía estudios en aquel entonces, a consecuencia de que mis padres, pues mi papá por una parte decía que para qué estudiaba si yo era mujer y algún día me iba a casar, y mi madre no lo veía tan necesario también de alguna manera porque ella me decía que había otras prioridades en casa. Así que yo nada más había estudiado primer año de secundaria, o sea, la escuela básica, Sí. ni siquiera la había terminado. Así que al ver que yo no tenía estudios, yo no tenía experiencia en nada, una chica pues algo tímida, en fin, y atravesando por toda esa situación, Sí. y yo tenía la esperanza de algún día ser incondicional y también salir pues a la hora ser esposa de ministro, porque mi esposo, bueno, mi ex esposo, por ser hijo de pastores, Sí. ellos como incondicionales, en automático él también era incondicional. Ah, Aunque no le habíamos dado la carta ni la palabra a Samuel Joaquín, pero él por ser mayor, por ser el primogénito, él ya era incondicional. varias veces ha dicho incondicional, yo no sé si quien nos está viendo sabe qué son o qué es, a qué se refiere usted con esto de este grupo de incondicionales, en qué consiste o qué lugar ocupa dentro de la propia iglesia. Bueno, el grupo de los incondicionales ya no se conoce Ah, como tal, le cambiaron el nombre con el paso de los años, esto fue en la época de Samuel Joaquín, precisamente para poder disfrazar ah, o tapar esa imagen ante el mundo y nada más manejarlo dentro de la pura iglesia. Se cambió de los incondicionales por el nombre de Jerem, ajá, y este grupo ha existido desde la época de Aarón Joaquín mm, hasta el día de hoy. Yo recuerdo que cuando estaba Samuel Joaquín, una de las consignas que se tiene a este grupo, pues son, por decirlo así, personas muy escogidas, es un grupo reducido porque hay una cantidad grande de ministros que están en la obra, que están en iglesias, pero todavía de ese universo solamente se escoge como que a ciertas personas de manera privilegiada. ah. Esto puede ser matrimonios o puede ser Es solteros. un honor, entonces. Era un gran honor. Ah, Entonces, este grupo de incondicionales o el grupo Jerem le debe absoluta ah. obediencia al siervo de Dios, absoluta obediencia. O Hasta sea, qué punto, cuando usted dice absoluta obediencia, en qué está pensando, por ejemplo? lo que sea. Lo que sea. Incluso, sí, de hecho, yo recuerdo que en los 90 se manejaba mucho de que si la iglesia era capaz de dar su vida por el varón de Dios, y a la iglesia se le enseñaba que sí, que la iglesia estaba dispuesta a dar su vida por el varón de Un Dios. extremo algo Entonces, fanático, ¿no? Tal como usted me lo plantea, como un deslizamiento muy fanático, ¿no? Hasta el punto de dar la propia vida, me la dice. propia, sí, y de hecho ellos no lo ven como fanatismo, sino que ellos lo ven como un deber y una obligación, Entiendo. porque muchas veces los ministros casi siempre son los incondicionales los que hablan enfrente de la iglesia, y hacen todo este trabajo de adoctrinamiento de una fidelidad y una lealtad al siervo de Dios, pase lo que pase, se diga lo que se diga. Ahora usted dijo esto del adoctrinamiento, se refiere, digamos, a que vean mucha intensidad, digamos, en cuanto a qué, a las reuniones, a la asistencia, a las prácticas, ¿en qué pensaría? Sí, la iglesia está obligada, ellos dicen que es una invitación, que a nadie se le obliga, pero sí está obligada Ah, a asistir todos los días a la todos. iglesia, de lunes a domingo. Y hay diversas oraciones desde las 5 de la mañana a las 9 del día, a las 12:30 del día, a las
en los grupos, ya sea a las 5 de la tarde o a las 7 de la tarde, y luego hay una oración a las 6 y así sucesivamente, o sea, hay escuelas dominicales, Con servicios. mucha implicación, entonces me dice, ¿no? Como actividades que se despliegan y que acaban llenando, si no toda la semana, prácticamente toda ya, ¿no? Así es, porque, y aparte dentro de los hogares, una vez al mes, cada 14 de cada mes, se hace, están obligados a hablar sobre la historia de la iglesia, pero no la que menciona la Biblia, sino la de Samuel y la de Aarón Joaquín. Es una manera insistente Ajá. de cómo están reforzando la elección divina. Entonces, eso ayudaba a que los miembros de la iglesia se fueran sintiendo dependientes del apóstol, y muchas veces se reforzaba la idea de que si los hermanos se salían de la iglesia, pues se iban a condenar y que seguramente su vida iba a ser muy miserable, que iban a fracasar, que iban a terminar borrachos, drogadictos. Les pintaban todo un panorama demasiado drástico. A las mujeres les decían que iban a terminar incluso locas. O en prostitución, cosas por el estilo. Así que ante toda esta situación, pues a final de cuentas terminábamos obedeciendo, pero el adoctrinamiento de la elección divina es de manera insistente. Insistente, o sea, ya veo, ¿no? Y además lo que usted nos va describiendo es, por un lado, un fuerte control de la información, cuidado lo que hablas, cuidado dónde vas, cuidado con quién andas, cuidado lo que dices fuera de la iglesia, porque todo debe ser tratado de la iglesia. También describe usted, ¿no? Recursos de control del comportamiento final, ¿no? De obligatoriedad en cuanto a la asistencia a las reuniones, a la implicación, etcétera. Y sobre todo usted ahora introducido otro tema, ¿no? Que era la dependencia, ¿no? Esta dependencia, ¿no? Que no sé si usted la vive como una cosa muy, muy intensa o como también lo veían los demás, si al final ese criterio personal se pierde y lo que domina es una fuerte dependencia. ¿Cómo lo ve, no? Sí, yo desarrollé de hecho una dependencia muy grande dentro de la luz del mundo, si bien pues tengo situaciones que a lo mejor me fueron marcando desde niña, pero la luz del mundo fue como la explosión, fue lo más fuerte que me pudo pasar porque me reafirmó muchas cosas de manera negativa en mi vida. Yo recuerdo que mi ex esposo, y esto pasa en muchos hogares dentro de la luz del mundo, pues la mujer ve al hombre como un dios, como un esa dios. es la verdad, como un dios. ¿Y la mujer qué consideración tiene dentro de la iglesia? Es una persona relegada, y tan es así que, por ejemplo, cuando ha habido situaciones de escándalos o que a veces van los medios de comunicación a hacer algún tipo de entrevista, a las mujeres se nos decía que debíamos de estar calladas, no decir nada. Solamente los hombres podían contestar algo, pero esos hombres eran incondicionales, eran ministros, era gente que se preparaba. Había de repente alguna hermana que hablaba, pero también era incondicional, era gente que le servía al varón de Dios, y cuando los medios insistían hablar con algún miembro de la iglesia, pues se les mandaba hablar o se nos mandaba hablar y se nos daba indicaciones y se nos decía qué decir, qué contestar, en fin, era toda una preparación, digamos, ¿no? Para ofrecer una mentira a puertas fuera de la iglesia, dar argumentos mentirosos al final. Y es que la luz del mundo, su manera de predicar es para cuartear las relaciones que las personas tienen dentro de la iglesia con la gente exterior. Solamente los altos mandos dentro de la iglesia, la luz del mundo, o el mismo apóstol puede tener contacto con el mundo, por decirlo así, pero con personas claves, ya sea políticos, gente... no sé, gente involucrada en ciertos medios, pero ellos lo ven como un interés, como una manera de ellos poder aprovecharse de esa situación. Así que la iglesia, cuando ellos llevan a algún gobernador, algún político, en fin, tienen algún tipo de relación con ellos, pues la iglesia los ve como lo máximo, o sea, la iglesia se hace chiquita por engrandecerlos a todos ellos. Y es una manera de decirle también a la iglesia al momento en que están evangelizando, no les dicen,
no vayas y le hables a tal persona, pero a través de la doctrina les dicen que no hablen con el mundo, que no hablen con los gentiles, que tengan mucho cuidado donde trabajan, donde estudian. Así que la mayoría de los hermanos lo que hacen es que procuran que todo se desarrolle dentro de su misma iglesia o con los mismos hermanos, trabajar con ellos, aunque muchas veces les pague muy poquito, nada comparado a lo de afuera, pero están dispuestos a esos con tal de no mezclarse con el mundo, así lo llaman ellos, para no contaminarse con el mundo. Ya veo, o sea que está esta idea también de aislar, digamos, ¿no? De relaciones externas a la iglesia, de personas que están en el mundo, ¿no? Y que por lo tanto, no sé si es que cuando uno está dentro se siente como un escogido y alguien muy especial que no debe mezclarse con la gente de fuera, por eso que usted decía, la contaminación, ¿no? Que parece que preservar eso, ¿no? Pero también me ha llamado la atención que usted decía el apóstol. ¿Cómo lo considera hoy día? Bueno, definitivamente yo no creo ya en el apóstol, o sea, lo menciono de esta manera pues para explicar Entiendo, a sí. quién me estoy refiriendo, pero para mí con el tiempo me fui convenciendo de que él no era ningún elegido de Dios. Tuve que pasar por un proceso de desintoxicación espiritual y emocional muy fuerte. Tuve crisis muy difíciles porque yo en su momento, mientras estuve en la luz del mundo, aunque ciertamente de pronto tenía ciertas dudas, pero yo sí creía en la elección. Entiendo. Yo pensaba que sin ellos yo me iba a condenar y Estaba que convencida me de iba a ello. ir todo lo peor. Así es, entonces hoy por hoy estoy convencida de que no es ningún ¿No? apóstol, no es ningún Y elegido de entiendo, Dios. y además por un poco la historia, y volviendo a esta historia de los que han ido capitaneando la luz del mundo, siempre atravesados con abusos y con situaciones muy controvertidas, ¿no? Pero voy entendiendo Sí, también por lo que usted va explicando que se oculta, se disfraza, no se ofrece, digamos, la verdad al 100% hacia afuera, ¿no? Y sobre todo así impera, ¿no? es. Esa ley del miedo y del silencio, porque usted remarca mucho esto, ¿no? Ese temor, la desintoxicación a la salida. No sé si el proceso de salida fue difícil para usted y si en algún momento recibió algún tipo de presión. No me refiero, yo creo que lo entiende a física, o quizás sí, ya me dirá usted, pero sobre todo espiritual, ¿no? De índole espiritual, de ese temor a que si no estás aquí dentro estarás perdida. Así es, sí, de hecho, bueno, siempre se manejaron situaciones muy difíciles dentro de la iglesia de abusos sexuales, incluso se sabía de casos de pedofilia, Incluso. y no solamente por parte de los miembros, sino de ministros, de pastores, de gente muy cercana a Samuel Joaquín. Bien. Entonces, muchas veces familiares de ellos, que muchas veces él, en vez de retirar a ese pastor de la iglesia, lo que hacía es que sencillamente lo iba cambiando de iglesia en Ah, iglesia, lo y reubicaban. eran cargos muy importantes que él tenía y actividades, y muchas veces, honestamente, yo lo llegué a pensar cuando esa persona se paraba dentro de la Sí, iglesia a claro. predicar. Yo a veces decía, este cochino, ¿cómo viene a hablarme de mí cuando sabemos su vida? O ¿Y sea, y había cómo se resuelve esa contradicción cuando uno está dentro? así es que no lo podíamos resolver. O sea, la autoridad del siervo de Dios es incuestionable y Entiendo. nosotros no podemos Ni juzgar atreverse ni a juzgar. criticar nada. O sea, que Entonces, nadie criticaba o qué. no, Ah, entre nosotros no comentábamos nada, y cuando en ocasiones se llegaba a decir algo, era muy en secreto ah, y con el miedo de que nos fuera a caer un castigo divino. entiendo, Esa es la entiendo. verdad. Entrábamos en una dinámica pues de tortura psicológica, de decir, Dios me va a castigar por haber dicho o haber pensado o haber comentado esto. No, no, es que Eh, todo lo que usted nos va describiendo, no sé cómo lo ve a día de hoy, después de sus años de vinculación y ya fuera, ¿no? Pero no suena a una espiritualidad sana, ¿no? Sino más bien a una espiritualidad basada en el miedo, en la culpa y en la dependencia, ¿no? Así es, exactamente. Dijo las palabras correctas, y además de todo esto yo agregaría que también la vergüenza. Y la vergüenza. Sí, era algo impresionante. Cuando yo salí de la luz del mundo, para mí fue muy difícil, ya no solamente por el tipo de persecución psicológica que yo estaba teniendo y espiritual, porque
pues me difamaron muchísimo. Sí. Hubo mucha gente que yo conocía que me dejaron de hablar, que a veces yo iba por la calle y, por ejemplo, si yo me llegaba a encontrar a mi ex esposo, iba y me empujaba y me empujaba y me Incluso. empezaba a insultar, pero también miembros de la iglesia La Luz del Mundo me hacían malas caras, malos gestos, había quienes me llegaban a decir una mala palabra, cosas por el estilo, que de verdad eso me iba afectando y yo llegué a un punto en que llegué a creer que la que estaba mal era yo, a pesar de que yo sabía que había muchos casos muy parecidos a los míos Sí, y sí. que siempre se nos daba la misma respuesta a todas, pues yo me llegué a sentir así, que la mala era Era yo. usted. Y sin embargo, como le comentaba, empiezo con ese proceso Sí. de De desintoxicarme, desintoxicación. que con el tiempo, gracias a Dios, pues es hoy una paz y una respiración Estupendo. totalmente. Todo lo que ellos me decían que me iba a pasar, no fue absolutamente para nada cierto. Bueno, Yuridia, ahí yo creo que hemos empezado a tocar temas de mucha profundidad. Yo le invitaría igual a que podamos seguirlo hablando otro día, con calma, y que podamos ir igual detallando más todos estos mecanismos y estos escenarios que usted describe y que me parece que están muy alejados, ¿no? De esa espiritualidad más sana y que ayuda a crecer y que usted me parece que está transmitiéndolos muy claramente, ¿no? Le agradezco el tiempo que hoy hemos estado y le aplazo que podamos continuar hablando. Quizás antes de acabar, preguntarle, ¿no? O aunque podamos retomarlo más adelante, sus convicciones a la salida se vieron muy tocadas, ¿no? En ese proceso que usted describía como de desintoxicación. No sé si su fe también quedó tocada. ¿Cómo lo ha vivido todo esto? Bueno, yo viví en un proceso de una crisis espiritual por lo mismo, por aquella situación. Para mí fue muy difícil con el tiempo irme dando cuenta de las personas en las que yo creía hermanos, hermanas, pues estaban muy lejos de la realidad. Eran muy pocos que yo podía decir que se rescataba dentro de las personas que pues seguían Sí, buscándome, seguían tratando de mantener una amistad, ¿no? Pero ya después, con toda la situación que se fueron presentando de injusticias, casos muy repetitivos como los míos y todo sí, esto, que poco a poco fui renunciando a todo ello, pero también yo necesité un proceso claro, psicológico, esa claro. es la verdad. O sea, yo llevé terapia psicológica por muchos años para enfrentar y trabajar todas estas situaciones de traumas Sí, que yo había estado viviendo dentro de La Luz del Mundo. Y vuelvo a sí. comentar o a repetir que no es un caso único el mío, sino que había muchos casos dentro de La Luz del Mundo. Y lo que hoy está pasando con Azón, Sí, pues viene a reafirmar todo entiendo. aquello que ya de por sí se había estado diciendo. Produciendo y que usted además ha vivido en sus carnes. Bueno, Así agradecido, es. Yuridia, y le aplazo que podamos seguir hablándolo en otra ocasión también para poder profundizar un poco más. Muchas gracias y hasta la próxima, Yuridia. Gracias. Hasta Hasta luego. pronto.